Y esta mañana extraordinaria vamos a platicar con la Sonora Santanera, nada más y nada menos, porque están presentando un espectáculo titulado Amigos en Clave Sol, que ya está haciendo una extensa gira por toda la República Mexicana y van a llegar hasta Centroamérica. Bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo por aquí. ¿Qué tal, Marquitos? Es un placer para mí y a nombre de mis compañeros de la Sonora Santanera, bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estamos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es Amigos en Clave Sol? Sí, mira, es un proyecto muy bonito, es como lo estamos haciendo junto con el ballet Tropicuba. Es un ballet que llegó a México hace muchos años y que trabajó también en una obra muy famosa que tuvo un éxito muy grande y ahí nos conocimos. Y bueno, pues el maestro nos ofreció hacer este proyecto Amigos en Clave Sol. Es un espectáculo como en Las Vegas, como en el Tropicana de Cuba. Ya lo estrenamos, estuvimos en la ciudad de Hermosillo y en Guaymas. Muy bonito, le gustó mucho a la gente. Y próximamente vamos a estar en Cuautitlán, de Romero Rubio, en Celaya, Guanajuato también. Y vamos a Centroamérica, vamos a estar en Monterrey, vamos a estar en Veracruz. Es un muy bonito donde va mucho espectáculo, mucha luz, mucho vestuario, mucho glamour, como de esos espectáculos de los años 50. Así que hoy, desgraciadamente, pues ya no es muy común ese tipo de espectáculos, pero la gente lo ha recibido con mucho gusto. Ahora, como dice, traen incluso a equipo y gente, talento también de Cuba, del Tropicana directamente, se viene para acá, a ese cuerpo de baile maravilloso, esos bailes de aquel lugar los traen para acá. A ver, cuéntanos cómo está. Sí, fíjate que traen unos excelentes percusionistas también que se adhieren a la Sonora Santanera para darle más realce, un escenario fabuloso, mucha luz, vestuario y sobre todo los cantantes que traen también, que hacen fusión con nosotros. Entonces, y ahí también traen actos circenses porque de malabares, muy bonito que es el espectáculo, está muy interesante. Entonces, se los recomiendo mucho, vuelvo a repetir, vamos a estar en Cuautitlán de Romero Rubio. El día 22, El ¿verdad? día 22 exactamente, y el 29 en Celaya, Guanajuato. Y vamos a estar en Veracruz, vamos a estar en Minatitlán, vuelvo a repetir, en la ciudad en dos ciudades muy importantes de Guatemala, Centroamérica, y en la capital de Guatemala. 22 y 23 en Guatemala, ¿verdad? Así es, sí. Son las fechas. Oiga, ¿y cómo quedó conformado? A ver, Perdón, y próximamente queremos que esté pendiente, pues muy pendientes, porque lo vamos a traer aquí, esa es prioridad ya. Que posiblemente lo presentemos en el auditorio. Oigan, y ahí va a servir para nosotros invitar también a los cantantes que participaron en el disco más reciente que hicimos, donde pues con ese disco ganamos un Grammy Latino ahora en el 2016 y posiblemente también invitemos a algunos de esos cantantes que participaron y que por cierto lo están viendo ahí. Ahí lo estamos viendo. Son 60 años ya de la Sonora Santanera. Sí, Marquitos, ya son 62 años. Bendito sea Dios, con mucho éxito. Nosotros, mi compañero Antonio Méndez y tu servidor, que somos los que quedamos ya de esa Sonora que toda la gente conoce, nos hemos abocado a seguirla manteniendo vigente. Y gracias a Dios y con el público, bueno, pues la Sonora Santanera sigue trabajando, sigue haciendo cosas muy interesantes. Ahorita ya terminamos el disco que primeramente Dios va a salir en octubre, igual con invitados de super lujo. Ya en su momento ya les diremos quiénes son, va a ser una grata sorpresa. Ahorita la parte que nos corresponde a nosotros ya la terminamos, como la grabación, ahora le toca al productor hacer la masterización y todo ese rollo, ¿no? Y tenemos pensado que salga en octubre para aprovechar la venta de fin de año. Yo creo que va a ser un buen regalo de Navidad. Pues muchísimas gracias, amigos. Ya están en Clave Sol, ya están ustedes ya para próximamente saber las fechas y la Ciudad de México, que próximamente puede ser Auditorio Nacional. Y también a partir del día 8 nos vamos a una gira a Centroamérica, Costa Rica, decirles a nuestros amigos ticos que esta no va a ser excepción este año, que allá nos vemos a partir del 8 de agosto. 8 de agosto en Costa Rica. Muchísimas gracias, les agradezco, le agradezco en el alma y que no se pierdan Amigos en Clave Sol. Un verdadero placer.